Quisiera invitarles, hermanos, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, el capítulo 3, verso 11 en adelante. Vamos a leer desde el 10 para entender el contexto. El verso 10, muy conocido, dice: pero el día del Señor vendrá como, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Dice allí, ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Fíjense que en esta porción que Pedro comienza a hablar acerca de la segunda venida, lo primero que quiere establecer es que la segunda venida de Cristo va a ser ¿qué cosa? ¿Y eso qué significa? Como ladrón, va a ser inesperado. ¿Qué más? Rápido, inminente. ¿Qué otro adjetivo podemos buscar? Sorpresiva. Interesante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, especialmente el pueblo de Dios, que tiene el conocimiento profético de las señales y eventos finales, y cómo prevenir de que sea la venida, que si bien va a ser rápida, los últimos eventos finales, pero cómo evitar que nos sorprenda como ladrón en la noche? Pero fíjense que Pedro va a entrar a, entre comillas, a jugar con el factor tiempo. Lo primero que él dice, que la venida de Cristo es ¿qué cosa? Rápida, sorpresiva. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiero que mantengan esa palabra, piedad, que la mantengan allí en la mente. Verso 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mire el verso 14, ¿qué palabra se repite? Por eso, amados, estando en ¿qué cosa? En espera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Porque Pedro habla de que necesitamos esperar, pero al mismo tiempo apresurar. Es decir, cuando alguien está esperando, pero a la vez necesita apresurarse, es porque el factor tiempo en su mente, en su corazón es todo lento. Yo me imagino cuando se pasa el TTC, vamos mirando ahí, ¿no? Y se pasa el bus. Y le toca esperar. ¿Usted puede apresurar el TTC? ¿O el subway, el avión que se retrasó? ¿Usted puede apresurar algo que ya tiene horarios establecidos y monitoreado por GPS? No. Curiosamente, Jesús en Mateo 24 dice que el día y la hora de su venida nadie sabe, a excepción de ¿quién? De su Padre. Por lo tanto, nosotros ahora debemos sacarnos de la mente que apresurar la venida de Jesús es como intentar apresurar algo que ya está fijado y establecido. Porque para apresurar algo que está retrasado se requiere tener un tiempo determinado. Si son las 3:15 y la cita era a las 3, usted está ¿qué cosa? Atrasado. Pero como no hay hora fijada para la venida de Cristo, entonces no hay retraso. Y lo que Pedro está diciendo es que la venida de Cristo en sí va a ser rapidísimo. Pero hay un factor de tiempo rápido, pero a la vez tiempo dilatado, tiempo de espera. Pero tiene que ser un tiempo de espera activo. El título de este tema es: no hay tiempo que perder. Y permítanme, hermanos, rápidamente, recordar aquel texto de Daniel capítulo 8, verso 14, que dice que dos seres celestiales están dialogando.
Y uno formula una pregunta, la cual es: ¿hasta cuándo sucederán estas cosas? La desolación, ¿hasta cuándo? Y el otro responde: hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué más dice? Y entonces el santuario será purificado. La verdad que la experiencia de Daniel, porque Daniel había estado estudiando al profeta Jeremías capítulo 25, que dice que por 70 años el pueblo de Israel iba a ser tomado y llevado cautivo a Babilonia. Y adivinen qué, cuando Daniel capítulo 8, Daniel recibe esa maravillosa visión de tiempo de 2300 años, Daniel ya estaba cumpliendo 70 años el pueblo en Babilonia. Y lo que a él le ocurre es que se pone triste y se pone a orar pidiendo una explicación. Señor, ¿no eran 70 años? ¿Por qué ahora la restauración del santuario va a ser después de 2300 años? Y mientras Daniel estaba orando, Gabriel viene, y cuando él despierta o deja de orar, Gabriel aparece y le dice: mira, para tu pueblo efectivamente el pueblo va a volver. Hay 70 semanas determinadas para tu pueblo, pero la otra profecía va hasta el tiempo del fin. Y después la misma instrucción es dada al finalizar el capítulo de Daniel, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, le dice Gabriel, cierra las palabras de esta profecía. Muchos correrán de aquí para allá, hablando acerca del tiempo final. Cierra las palabras de esta profecía. ¿Cuál era la profecía? La más extensa de tiempo, que abarcaba desde el año 457 a.C. hasta 1844. ¿Se imaginan ustedes a Pablo leyendo a Daniel? Y vamos a ponernos en el supuesto de que haya entendido que la venida de Jesús tendría que haber sido necesariamente después de 1844. Nunca Pablo hubiese escrito de la forma que escribió, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 11 en adelante. Cuando habla de que Cristo, cuando desciendan los muertos en Cristo, resucitarán primero. ¿Y qué dice él? ¿Y luego qué? Nosotros, dice. O sea, Pablo creía firmemente en su corazón por lo que ellos estaban viviendo, por las señales que el Espíritu Santo les permitía hacer, por las conversiones que ellos veían de toda lengua, tribu, pueblo, distintas personas aceptando a Cristo Jesús. Y como Jesús les había dicho que este evangelio sería predicado a todo el mundo por testimonio y entonces vendría el fin, entonces ellos predicaban el evangelio, veían conversiones, se bautizaban 3,000, 5,000, 12,000 y después una gran multitud que no se podía contar. Entonces para ellos tenía sentido que Cristo Jesús volvería en sus días al ver que el evangelio era predicado y muchos se convertían. Y por eso hablaban en primera persona cuando hablaban acerca de las promesas de la segunda venida de Cristo. Pero hay un detalle, que la profecía de tiempo estaba sellada, y algo sellado significa que no se puede entender. Y por designio divino, ellos no entendieron, sino, pero lo que dejaron, hermanos, su ejemplo, creyendo que en sus días Cristo iba a volver, es lo que a nosotros nos falta. Nosotros tenemos algo que ellos no tenían: el saber con certeza de que estamos viviendo en el tiempo en el cual Cristo volverá. Pero lo que ellos tenían nosotros no lo tenemos: la convicción de que Cristo va a volver en nuestros días. En Apocalipsis capítulo 10 aparece un ángel distinto
haciendo un juramento con un pie en la tierra, otro en el mar. Eso significa totalidad. Y viene con su mano derecha alzada y en su mano viene con un libro abierto. En Daniel el libro se cierra. En Apocalipsis 10 el libro se abre. Ahora se puede entender. Eso significa abrir los sellos, abrir el libro sellado. Y fue cuando se termina, en el periodo en que se iba a cumplir este gran periodo de tiempo, cuando se comienza a entender la profecía de Daniel. Daniel capítulo 2, la estatua. Daniel capítulo 7, los animales, las bestias, los gobiernos, los imperios. Cómo Dios habló a través de las profecías. Y un hombre llamado Guillermo Miller comienza a entender, a interpretar las escrituras, el libro de Daniel a través de las escrituras, y llega a la conclusión de un evento que iba a ocurrir al término de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces él comienza a predicar. Metodistas, bautistas, wesleyanos, anglicanos, todo aquel grupo de cristianos provenientes de Europa, un nuevo país, una nueva tierra, un nuevo comienzo, reciben este mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús, porque Guillermo Miller había interpretado que la purificación del santuario, el santuario se refería a la tierra y la purificación por fuego a través de la segunda venida de Cristo. Muchos creyeron en aquel mensaje. Insisto, de diversas denominaciones cristianas que existían en los Estados Unidos de aquella época, donde la mayoría eran migrantes y venían con sus trasfondos religiosos desde Europa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Jesús no vino. La gran mayoría de aquellos seguidores que se llamaban milleritas, bueno, el líder Guillermo Miller continuó fijando fechas para la segunda venida de Cristo Jesús. Otro grupo no menor no creyó, no continuó en su fe. Uno de ellos, por ejemplo, José Bates, si usted recuerda, lo conoce. Después no quería saber nada del Evangelio. Pero quedó un grupo minoritario. Y mientras pensamos en la historia cristiana de lo que ocurre con este movimiento alrededor de 1844, tenemos que volver a Apocalipsis capítulo 10. Porque cuando el ángel viene con el libro abierto, donde se empiezan a entender las profecías de tiempo, a la vez hay una instrucción que se le da a Juan. Y la instrucción es: come el libro. Será como en la boca, dulce como la miel, pero en el estómago será amargo. Y aquí se está refiriendo a una experiencia que iba a vivir precisamente este grupo llamado milleritas. Y el grupo minoritario comenzó a estudiar la palabra de Dios. Llegaron a la conclusión que la profecía estaba cierta, que la fecha era correcta, pero que el evento no era el que decía la palabra de Dios, sino que la purificación del santuario se refería, de acuerdo al modelo en Levítico 16, al día de la expiación, a una ceremonia en el santuario celestial en donde Cristo iniciaría una obra de purificación. De hecho, en Apocalipsis capítulo 10 termina diciendo: es necesario que profetices otra vez. Y ahí hay una misión, es decir, vives un chasco, dulce en la boca, amargo en el vientre, pero levántate, hay que predicar, hay tarea que hacer. Y en el capítulo 11, verso 1 de Apocalipsis dice, Juan dice: me fue dada una vara, una caña, una vara de medir, y se me dijo: mide los que están en el templo. Pedro lo dice de otra manera, y Pedro lo dice, ¿no? Es necesario que el juicio comience ¿por dónde? El acto de medir o pesar. ¿Se acuerdan ustedes de la escritura de Dios en la pared en el salón de Babilonia, de Belsasar? ¿Qué significa? Siempre a mí se me olvida, mi esposa lo sabe, experta en idiomas, ¿no? Mene, tekel.
Uparsi, gracias hermano. ¿Y eso qué significa? Eso sí me lo sé. Ha sido pesado y ha sido hallado falto. Eso es un juicio. Pesar o medir es un juicio. Y en Apocalipsis 11, después de la experiencia del libro de comerlo, toma una vara y mide los que están en el templo, mide el altar. Por lo tanto, es una obra que se inicia en el cielo. Y este pequeño grupo comienzan a estudiar las Escrituras. Famoso es la impresión que recibe Hiram Edson cuando iba a visitar a otro grupo que estaban desanimados, chasqueados. Y él recuerda Levítico 16 y él puede ver en su mente a Cristo con vestiduras sumos sacerdotales iniciando una nueva etapa en su ministerio celestial. El 15 de diciembre de ese mismo año de 1844, un grupo de mujeres estaban reunidas estudiando a la luz de la vela la palabra de Dios, y en donde una señorita llamada Elena Gould o Ellen Gould recibe su primera visión. Y tiene que ver con un pueblo de Dios que camina por un camino angosto, con una luz al final. Y esa luz es Cristo que guía al pueblo, y el que quita la vista de esa luz cae por un precipicio. Y usted lo puede leer después ahí en el libro Primeros Escritos, la primera visión del 15 de diciembre de 1844. Y llegamos, por ejemplo, que este movimiento en el año 1863 se pasa a llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, yo he tratado de correr con esta introducción porque quiero compartir con ustedes citas que son realmente maravillosas, pero a la vez son impactantes. Y la pregunta tal vez es, ¿cuándo Jesús podría haber venido a esta tierra? ¿Y por qué no lo hizo? Bueno, ok, dice, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. ¿Podemos agrandar, por favor? 1887. ¿Se acuerdan que yo les dije mientras leíamos a Pedro que mantuvieran una palabra en su mente? ¿Cuál era? Piedad. Esperando la venida de Jesús y apresurando. Vivamos en verdadera piedad, dice Pedro. Y Ellen White dice en el año 1887 que la iglesia necesita una reforma o algo, hacer algo, pero le dice que es urgente. Y es reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. ¿Ok? Siguiente. Ok, siguiente. Miren, aquí está la segunda cita que ella escribe con respecto a esto. La reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada, y al hacer esta obra ambas deben combinarse. ¿Cuándo Ellen White escribe esto? ¿En qué año? 1902. ¿Y la anterior, cuándo la escribió? 1887. La gran pregunta es, ¿por qué ella escribe eso? ¿Qué estaba pasando en la iglesia? ¿Ok? Miren, vamos a avanzar. Siguiente. ¿Cuál es el contexto histórico entonces? Vamos a ver qué estaba ocurriendo en aquel momento. Adelante, siguiente. Ok, entonces, en el año 1851, miren, en la introducción dijimos que de acuerdo a Daniel 8:14, llegamos a la fecha de 1844, donde ocurre un gran chasco profetizado. Dicho de paso, entre paréntesis, ahí está el acta de nacimiento del registro civil celestial del pueblo de Dios. ¿Ok? Pero en 1851 hay un párrafo de Ellen White y se puede resumir el tiempo casi terminado. ¿Quieren ver la cita? Miren, la cita dice así: vi que casi ha terminado el tiempo, que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más.
El tiempo libre del cual dispongamos debe dedicarse a escudriñar la Biblia, que nos habrá de juzgar en el día postrero. O sea, en el año 1844, de acuerdo a la profecía bíblica, Cristo inicia una obra, ¿dónde? En el lugar santísimo. Y en el año 1851, Ellen White dice que el tiempo de Cristo de estar en el lugar santísimo ya casi ha terminado. Poquito tiempo. Wow. 44, 45, 46, 47, 48. 5, 6 años. Después de que Cristo entra al lugar santísimo, vi que casi ha terminado el tiempo que Jesús debe pasar en el lugar santísimo y que el tiempo solo puede durar un poquito más. Interesante. Saquémonos de la mente que el Señor necesita miles de años o cientos de años para el juicio previo a la venida de Cristo. 5 o 6 años. Y yo creo que no es por las capacidades que tenga Dios en el juicio. Tiene que ver con que un grupo en la tierra, de ser minoritario, comenzó a estudiar la palabra de Dios, a predicar el evangelio para que muchos pudieran aceptarlo y así Cristo pudiera volver. Pero originalmente, tal como el pueblo en el desierto, que después de ese año que estuvo ahí en el Sinaí, eran solo un par de semanas llegar hasta la tierra prometida. Tal vez después de 1844 eran solo un par de años para Cristo hacer una obra celestial y haber vuelto a la tierra. ¿Ok? Y la cita dice: la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Es decir, en esta fecha, el Señor ya había la sensación de que se estaba demorando porque ya había sido escrito de que solo faltaba un poquito de tiempo. Y aquí Ellen White escribe que se retarda la mañana gloriosa. Vivimos en una noche penumbrosa, pero aquella mañana gloriosa se está retardando. ¿Por qué? Porque si Jesús viniera hoy, se dijo en 1860 si Jesús viniera hoy, muchos de los que hoy están en las filas de la iglesia no estarían preparados para la segunda venida. Si después del gran chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente, acompañando a sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Hermanos, en 1883, mire esta cita, Cristo podría ya haber venido a esta tierra. Estaba todo preparado. Pero dice, aquellos que recibieron la salvación, el mensaje de los tres ángeles, aquellos como usted y yo, que no cumplieron su tarea, si hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente acompañado sus esfuerzos. El Espíritu Santo estaba dispuesto, el cielo estaba dispuesto, pero la iglesia no estuvo a la altura de la predicación del Evangelio. Y entonces la cita termina diciendo, se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. La obra de predicar el Evangelio se hubiese cumplido. ¿Cuándo? En 1883, si la iglesia hubiese estado predicando, proclamando el mensaje de los tres ángeles. Interesante. ¿Se acuerdan cuándo era la primera cita? 1887. Entonces algo se había perdido. Habían dejado de hacer algo, estaban desencantados. La venida de Cristo ya no apasionaba en sus corazones. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo.
Es como decir, no era la voluntad de Dios que su pueblo estuviera 40 años en el desierto, pero por causa de que no le creyeron, entonces tuvieron que estar 40 años en el desierto. Tal vez esa cita nosotros podríamos modificarla. No ha sido la voluntad de Dios que nosotros estemos el 2025 aquí, porque ya deberíamos haber estado allá. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y felicidad. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué ocurre en los postreros siguientes años? Miren, siguiente, ahí está comentando exactamente lo mismo. Entonces, en 1883, Cristo ya habría venido. 1887, bueno, se dieron cuenta el detalle que Ellen White compara la incredulidad, la murmuración del pueblo de Israel en los límites de la tierra prometida a la situación de actualidad que ellos estaban viviendo. Por lo tanto, era una iglesia que se decía ser adventista, pero que no estaba unida, que había murmuraciones, habían problemas, dificultades, como cualquier grupo. Pero dice entonces, en el año 1887, ella escribe la cita que leíamos al comienzo, el llamado a la mayor y más urgente necesidad. Siguiente, por favor. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad de nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. 22 de marzo de 1887. Porque para los que vivieron la experiencia de 1844, llegar a 1887 ya era demasiado tiempo que había pasado. Y en vez de ver una iglesia más apasionada, más comprometida, más entregada a los caminos de Dios y la predicación por testimonio, en el año 1887 era una iglesia fría, indiferente, que tal vez solamente se basaba en un formalismo religioso, porque la cita dice, hey, tenemos una urgencia, y la urgencia es reavivar con el poder del Espíritu Santo la verdadera piedad. No es el conocimiento teológico. No se trata de reavivar algo que... No, hermanos, algo tan simple, porque no puedo predicar el evangelio si no tengo piedad, si no tengo empatía, si no tengo ese deseo, esa pasión de que Cristo vuelva pronto. Da la impresión que la iglesia en 1887 no quería que Jesús volviera. O al menos lo decía de la boca para afuera, pero en el corazón sus prioridades no era la venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Siguiente. 1892. Muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor. Es decir, la cita anterior, hey, hay que despertar. Y muchos se pusieron a predicar o a enseñar de la palabra de Dios. Pero miren lo que dice la cita. Entonces, muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor, pues el Espíritu Santo no está trabajando por medio de su ministerio, falto de fe. Es decir, habían muy buenos teólogos, pero sin el Espíritu Santo. Se predicaba de doctrina, pero no de Cristo Jesús. Se trataba de alcanzar personas a través de la fe, pero se olvidaban de que la persona debía creer en Cristo Jesús como Salvador. La doctrina no salva, el que salva es Cristo Jesús. No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. No conocen la operación del Espíritu. Son como harina sin levadura, pues no hay ningún principio activo en toda su labor y dejan de ganar las almas para Cristo.
no se apropian de la justicia de Cristo. Es un manto que no ha sido usado por ellos, una plenitud desconocida, una fuente no aprovechada. 29 de noviembre de 1892, hermanos. Este tipo de iglesia es una maqueta. ¿Ha visto las maquetas a escala que de pronto están en los edificios? Usted va a la CN Tower y está en maqueta ahí, como en la historia. Es algo que aparenta ser algo, pero no lo es. Y esta descripción es una iglesia que no es iglesia. Pero enseña la palabra de Dios, pero lo hace sin el Espíritu. Predica o asiste a la iglesia, sí, pero no hay compromiso. 1892, Cristo aún no venía y esta era la situación. No han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. No conocen la operación del Espíritu. Son como harina sin levadura. No se apropian de la justicia de Cristo. Es un manto que no ha sido usado por ellos. Es decir, ¿saben lo que significa eso, hermanos? De no apropiarse del manto de Cristo, de su justicia. Significa que me da lo mismo pecar, que juego con el pecado, que sabiendo lo que es malo lo hago, siendo un hijo de Dios. Eso significa andar por la vida sin el manto de justicia de Cristo, porque para recibir la justicia de Cristo necesito humillarme, arrepentirme, confesar mis pecados al único que es capaz de perdonarme. Y entonces recibo la justicia de Cristo. Por lo tanto, esa era una iglesia que jugaba con el pecado. Pero tenía apariencia de piedad. Porque Elena de White lo había dicho un par de años antes. Reavivemos nuestra verdadera piedad. Pero no se trata de eso. La piedad es mucho más que simplemente ayudar al prójimo. Y por eso ella le llama reavivamiento y reforma. Porque se trata de decisiones que tú y yo necesitamos tomar. No es simplemente vivir o actuar de acuerdo a cómo nos sentimos. Tiene que ver con las decisiones que tomamos por Cristo Jesús si realmente amamos su venida. 1900. Cristo habría ya venido. Miren, 1900. ¿Dónde comienza todo esto? 1844. Pero en el año 1900 dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado esta cita? O tal vez la hemos parafraseado. Cristo ya podría haber venido a esta tierra. Todo estaba preparado, menos su iglesia. Y para que su iglesia hubiese estado preparada predicando el evangelio, entonces necesitaba cubrirse del manto de justicia, apreciar la gracia de Dios y todas esas cosas que Elena de White muestra y dice que no tenían. Cristo podría haber venido en el año 1900 si la obra lo hubiese llevado a cabo su pueblo. El siguiente año, 1901, ella escribe, esta cita es terrible. Ellen White ya estaba viejita, ella muere en el año 1915. En el 1901, ella escribe lo siguiente, miren, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Tal vez tengamos que pasar, viendo la situación actual de la iglesia, dice Ellen White, 1902, tal vez tengamos que pasar muchos años más acá. Wow, hermanos. Y lo que ella escribió hoy, junio del 2025, se está cumpliendo. Porque han pasado muchos años desde el año 1902, cuando la iglesia debería haber despertado para consagrar sus vidas a Dios, para cumplir el papel que Dios nos ha pedido y que le negó a los ángeles, pero ellos están deseosos de hacer y que tú y yo lo podemos hacer. Entregarnos al Espíritu Santo, tomar decisiones para arreglar cuentas con Dios de forma personal, porque de otra forma nunca seremos usados por el Espíritu Santo para terminar
la obra de Dios. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Mientras que la reforma significa una reorganización, un cambio en ideas y en teorías, en hábitos y en prácticas. Review and Herald, febrero de 1902, hermanos. Yo encuentro esto extraordinario porque hasta Elena de White se da el lujo, el detalle de explicarnos, para que no nos quepa duda, que reavivamiento tiene que ver con tu corazón y con tu mente, tiene que ver con la resurrección espiritual, porque si estamos muertos espirituales, necesitamos volver a la vida, y el único que nos revivifica, tal como la experiencia ahí en el libro de Ezequiel, del valle de los huesos secos, es el Espíritu de Dios. Pero la reforma es la reorganización o poner prioridades en nuestra vida. Tiene que ver con las decisiones que tomamos. El reavivamiento tiene que ver con el pedido que hacemos a Dios de que cambie nuestra vida. Y el Señor nos va a decir, sí, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero a nivel de la carne tú tienes que hacer una reforma, tomar decisiones de qué cosas debo dejar, qué cosas debo cambiar y qué cosas debo poner en último lugar, qué cosas debo desechar en la papelera, en la basura y qué cosas debo poner en primer lugar. Y les aseguro que en primer lugar, ¿quién tiene que estar? Cristo Jesús. Después tiene que estar la familia, hermanos. Y luego tiene que estar la iglesia. La iglesia no está de los últimos lugares. Y eso lo sabemos. Pero tal vez con nuestra actitud muchas veces le decimos al Señor que en nuestras prioridades tal vez Él no ocupa los primeros lugares. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Miren. Mezclemos estas dos citas cuando dice, tal vez en 1900, tal vez tengamos que pasar mucho más tiempo aquí en esta tierra, pero ahora ella tiene una convicción del tal vez, quizás, maybe. Ahora ella dice, sé con convicción que si el pueblo de Dios hubiese cumplido su papel, si se hubiese mantenido en una relación viviente con Cristo Jesús, entonces ya estaríamos en la Canaán celestial. Wow, hermanos. Qué tremendo. Pero a la vez hay una promesa. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Reavivamiento y reforma. Pedir y clamar al Espíritu Santo, pero a la vez tengo que limpiar la casa para que el Espíritu Santo venga a morar. Tengo que tomar decisiones, tengo que estar a cuentas con Dios. Es privilegio. Y aquí basándose en 2 de Pedro capítulo 3. De todo cristiano, no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del evangelio y la última mies maduraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Entonces ahora yo entiendo mejor la cita tanto de Pedro en la palabra de Dios como el comentario que Elena White dice al respecto. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro que dice, la venida de Jesús será como? Rápida. Podría haber sido en 1851, perfectamente. Perfectamente. Y entonces Pedro dice, esperemos, pero a la vez apresurémonos. Y tiene que ver no con el factor tiempo, sino lo que tú y yo estamos haciendo. A eso se refiere Pedro. Apresurémonos a hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahí está. Es privilegio de todo hijo de Dios
no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, 2025. Cristo podría haber venido muchos años atrás. Y el problema no es de Dios. El problema no es la cultura. ¿El problema cuál es? El problema soy yo. Porque tal vez añoro o me he acostumbrado tanto a vivir en el desierto y no me doy cuenta que el Señor me tiene preparada una mansión maravillosa en cielo nuevo y tierra nueva. No somos de este mundo. Hermanos, Cristo podría venir en nuestros días. Pongamos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Si Cristo tomara la decisión o el Padre le diera la indicación, los eventos finales, hermanos, serían tan rápido, y ahí es donde Pedro dice, me sorprenderían como ladrón en la noche. Entonces, ¿por qué estamos aún postergando mi compromiso con Dios? Entonces, ¿por qué todavía el orgullo es el obstáculo para rendirme al Señor y para ser parte del pueblo de Dios y cumplir la obra que el Señor nos ha encomendado? Por eso el apóstol Pablo, aún con la profecía sellada, aún no teniendo todo el panorama profético desenvuelto, pero con pasión en su corazón, con el deseo ardiente de volver a ver a Cristo en las nubes de los cielos regresar, el apóstol Pablo escribe en Hebreos 10:37 y le dice a su iglesia, un poquito, solo un poquito más, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y si por alguna razón, hermanos, usted siente que el Señor ha tardado, que ha pasado ya mucho tiempo, que tal vez nos hemos desconcentrado, que ya no es lo mismo que cuando creímos, ¿saben por qué el Señor aún no viene? Porque nos ama tanto y es tan misericordioso que no quiere que ni tú ni yo nos perdamos. Él quiere que volvamos, que nos postremos ante Él, que reconsagremos aquel voto que tomamos con Cristo tiempo atrás, de seguirlo, de ser fiel, de vivir una vida comprometida. Muchas veces, hermanos, no entendemos cómo, pero por favor, hermanos, busque la forma. Aquí estamos los ancianos, los líderes de la iglesia. Hay tanto que hacer en la obra de Dios. Involucrémonos. Estábamos hablando, hermanos, vamos a ir de paseo. Sí, para compartir, pero hay que mostrarle al mundo quiénes somos. Y yo estoy seguro que va a haber una guitarrita y en algún momento vamos a... No vamos a ir a hacer un culto, pero vamos a alabar el nombre de Dios, vamos a compartir juntos. Y si a una sola persona le llama la atención y se pone a conversar porque tal vez no escuchó hablar en español, que suele ocurrir mucho aquí, es la oportunidad para cumplir el papel que nos corresponde. De muchas maneras, con clases, talleres de inglés que nuestros jóvenes han estado dando a la comunidad. Cuando nuestros conquistadores para el día de la mamá, del papá, y ojalá que nadie diga, pero ¿cómo la iglesia gasta tanto? No, hermanos, ellos salen no solamente porque aprovechan una ocasión, en donde normalmente como adventistas nosotros no celebramos, pero vamos a aprovecharla porque ya no queremos estar más en esta tierra. Porque todo debiera ser una expresión de que nosotros, hermanos, tenemos ya, esto es paradójico. ¿Se imagina usted tener en el lugar paradisiaco, maravilloso, de pronto le llega a su correo un folder, una carpeta con las escrituras de dominio de una propiedad maravillosa en el lugar que usted tanto ha soñado? Pero por alguna razón usted no quiere ir. Por alguna razón o paradójica razón, porque estamos más cómodos aquí, porque nos acostumbramos tanto a nuestra humilde casa, a nuestra rutina de todos los días, pero te está esperando y ahí están las escrituras de un lugar que se te está dando de forma completamente gratis. Tú y yo tenemos esa casa y ese título de propiedad.
y está firmado con sangre de Cristo Jesús. Él nos da el mejor lugar para estar por la eternidad, pero da la impresión de que aún teniendo el título de propiedad, no queremos estar ahí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hermanos queridos, Cristo podría haber ya venido a esta tierra. Y si eso ocurrió muchos años atrás, tenga la certeza que Cristo hoy podría volver a la tierra sin problema. Y no espere que los sucesos finales del tiempo final se van a desarrollar en un lapso de tiempo en que me van a dar la oportunidad entonces para tomar la decisión por Cristo. Hermanos, cuando se cierre la puerta de gracia, tú y yo no nos vamos a dar ni cuenta. Y cuando queramos golpear la puerta del arca para entrar, porque ahora sí creemos que va a llover, entonces la puerta ya va a estar cerrada y va a ser demasiado tarde. Hoy es el tiempo de clamar por el Espíritu Santo. Hoy es el tiempo de que la iglesia se levante a testificar afuera, en nuestro barrio, donde quiera que el Señor nos lleve, pero aquí adentro, hoy es tiempo de servir a Dios, hermanos, con compromiso. Simplemente porque ya no queremos vivir en esta tierra. Y porque el cielo solamente está esperando tú y mi decisión de comprometernos y de ser ese pueblo del tiempo final, el cual el Señor ama mucho y lo aprecia como la niña de sus ojos. Que Dios nos bendiga, hermanos.